En bipedestación, nuestra forma de andar, ¿es correcta esta posición? Adelantar pie derecho y adelantar brazo derecho. Imposible, ¿no? Imposible hacer esto. Esto se puede hacer un movimiento de marcha unos instantes, pero si tú lo haces mucho rato, empezarás a estar incómodo, porque la posición en bipedestación de andar correcta es, como decimos en aspa. En este dibujo adelanto el pie izquierdo cuando adelanto el brazo derecho. Entonces, esta es nuestra forma natural de andar. Incluso si pensamos en los cuadrúpedos, si observas un mamífero como un caballo, un perro, cuando anda, hace lo mismo que nosotros. Adelanta la pata delantera izquierda con la pata trasera derecha. Y cuando les ves correr, hacen ese movimiento de equilibrio. Según estudios de neurología, este movimiento equilibra el funcionamiento de nuestros lóbulos cerebrales. De por sí, posiblemente, si lo has visto o leído en películas donde te muestran un auténtico hospital psiquiátrico, la gente que tiene una enfermedad mental muy grave no suele mover cuando camina las extremidades superiores. Eso quiere decir que hay un gran desajuste en el funcionamiento de nuestro cerebro. Por eso la forma correcta de andar es pensar en aspa. Y si existe un problema, por ejemplo, en este caso vamos a suponer en la pierna izquierda, un esguince de la pierna izquierda mal curado, puede repercutir en su brazo compañero, que sería el brazo derecho, y producir algunos síntomas en esa región. Así que podríamos pensar inversamente. Si una persona tiene un esguince de tobillo izquierdo, podría empezar trabajando el brazo derecho. Y dentro del brazo derecho, el hermano del tobillo izquierdo sería la muñeca derecha. Esa región la podríamos trabajar como una forma de no empezar en la región que duele, sino en su articulación complementaria. Si el problema fuera de rodilla izquierda, podría pensar en el codo derecho. Y si el problema fuera de cadera izquierda, podría pensar en el hombro derecho. Cuando lanzamos un objeto, lo mismo. Si observas los deportes, verás que si la persona que practica deporte no se siente en un aprieto, como suele suceder a veces, habrá excepciones, para lanzar un objeto, como en este caso es el brazo derecho el que lo lanza, adelantará la pierna contraria, porque eso le permite hacer un movimiento desde el jara, desde el tronco, equilibrado. Si lo haces, lo puedes comprobar, si lo haces en este caso con la pierna derecha, cuando lanzas con el brazo derecho, tendrás menos equilibrio. Por eso el lanzamiento es en aspa. ¿Cómo se recoge un objeto? La mejor manera de recogerlo es, si en este caso lo recoge con el brazo derecho, que adelante la otra pierna. Si lo haces de la otra manera, puedes producir, en este caso en la zona lumbar, un pinzamiento por compresión de las vértebras. ¿Qué nos pueden indicar las siguientes posturas en posición sentada? Como ves, estamos en la primera parte de la teoría del aspa, sirviéndonos mucho de la observación del cuerpo.
ves que en un dibujo las palmas están en contacto con los muslos y en el otro la región dorsal. Al hacer pronación de los brazos se genera una mayor tensión en los músculos trapecios. Al hacer supinación se relaja la tensión de los músculos posteriores del cuello y sobre todo del trapecio. Por eso es importante comprobar las posturas si un brazo está en una excesiva pronación, está con grandes tensiones en esas regiones. Hábitos posturales erróneos de la vida cotidiana. Todo esto nos sirve para cuando sepamos cómo son los hábitos en la vida de una persona, qué tipo de actividad tiene, si está en la casa, si trabaja todo el día sentado, si trabaja todo el día de pie. Nosotros tenemos que pensar como el yin y el yang. Lo que me cuenta la persona, pienso en su opuesto y complementario. Si trabaja todo el día de pie, es bueno que descanse. Si trabaja todo el día sentada, es bueno que haga algo de actividad, como andar. Porque si esos hábitos posturales, vamos a mirar el dibujo que tenemos a nuestra derecha, está descansando sobre la pierna izquierda y ahí está cayendo el peso. Quiere decir que ese trocánter, esa región del trocánter estará soportando mucho más pesos del que tendría que soportar, porque idealmente queremos que el peso se reparta de forma igual en ambas caderas. Pero si este hábito lo repite cotidianamente, va a generar unas descompensaciones y una sobrecarga que podría, en casos extremos, producir una trocanteritis o como mínimos tendones, inserciones hipertónicas. Por eso, nuestros hábitos posturales es importante que tengamos un poco de estudio para poder ayudar a la persona a corregirlos. También esta postura del lado derecho podemos comprender que una persona lo haga porque en el centro no se siente en equilibrio o en el centro le molesta algo o duele y entonces hago un movimiento para evitar el dolor, que es en lo que se basa la teoría del Sotai. Miremos a esta persona, o esta imagen mejor dicho, sentada. Mucha gente cruza las piernas. Entonces siempre le pregunto yo, ¿cruzas las piernas sentada cuando trabajas? Y le voy a decir, aunque no te guste tanto, de vez en cuando cruza la pierna para el otro lado para equilibrar. En este caso, si se pasa horas con la pierna cruzada izquierda sobre la derecha, está adelantando esa cadera izquierda y retrasando la derecha. Esto genera unas tensiones musculares en diferentes cadenas musculares. Por ejemplo, la ingle izquierda va a estar muy comprimida y si esta posición se repite cotidianamente, gotita a gotita, en el día a día, creará un desequilibrio en la cintura pélvica. Por eso nosotros también una región que trabajamos mucho es la región inguinal, porque aquí está haciendo una compresión en la arteria femoral izquierda. Sabéis que la medicina oriental sostiene que las personas que durante todo el día trabajamos de pie, posiblemente en algún momento avanzado de nuestra vida podamos sufrir más de problemas de huesos por la gravedad que hemos tenido que soportar. En cambio, la gente que trabaja sentada posiblemente tenga más problemas circulatorios por esa compresión que se hace en las arterias femorales y el corazón tiene que trabajar con más fuerza. Lo que comentaba antes, si me apoyo más en una pierna,
puedo crear muchas tensiones en la región del trocánter, llegando en su extremo a una trocanteritis. Por eso nosotros aplicaremos técnicas para desbloquear esa región. ¿Cómo sentarse correctamente en el ordenador? Imagínate que alguien te viene para que le des shiatsu y te dice que está entre 8 y 12 horas trabajando todo el día en ordenador. Aquí tienes unas imágenes, mira cómo coger el ratón, no tiene que haber ángulos en la muñeca, igual que cuando hacemos shiatsu, nuestra presión de shiatsu no tiene que haber un ángulo, porque si no nos haremos daño. Entonces tenemos el ratón en posición correcta y en posición incorrecta. ¿A qué altura tiene que estar la pantalla con respecto a nuestros ojos? Sobre todo la gente que trabaja con portátiles, ya se venden unos supletorios que elevan la pantalla a la altura cercana de nuestros ojos para no tener que estar en una flexión cervical continua que puede crear tensiones. ¿Cómo tiene que estar el antebrazo con respecto al teclado? Como si fuera un pianista, ¿no? En una horizontal con respecto al suelo. Así que tengo que adecuar la mesa, la silla, las alturas para que mi antebrazo esté en posición horizontal. Después el tronco con respecto a los muslos 90 grados y los muslos con respecto a las piernas una flexión de rodilla que se acerque a los 90 grados. Postura en el ordenador, posturas malas, como decía antes en la foto aquí del centro. Esta persona tiene el portátil lateralizado, quiere decir que la mayoría de su tiempo de trabajo estará haciendo una rotación de las cervicales hacia el lado derecho. Si encima trabaja con estrés, es fácil que genere contracturas. En ambas fotos, al lado izquierdo y lado derecho, se ve claramente, está hecho casi a propósito, cómo esas posturas nos terminarán pasando factura. ¿Cómo usamos el cuerpo? ¿Cómo coger objetos? Como habíamos visto antes en aspa. ¿Cómo levantar pesos? Hay una postura incorrecta que me puede dar un trayazo y una lumbalgia, y hay otra en la cual flexiono las rodillas y me puede permitir levantar, si no es un peso excesivo, con cierta facilidad. Aquí ves la carga, una carga de 25 kilogramos. Si lo levanto bien, la zona lumbar se traduce en 75 kilos. Pero fíjate, si lo levanto mal, 25 kilogramos mal levantado, una carga de 375 kilogramos. O sea que nos puede dar un pinzamiento, como mínimo una lumbalgia. ¿Cómo sujetar un bebé? En rojo vemos que la madre está haciendo una postura, como la que hemos observado antes, de pelvis adelantada, para apoyar en la cadera al bebé, pero esto produce una gran sobrecarga lumbar. El ideal es que el bebé lo sostengamos por un corto periodo de tiempo, pegados a la zona pectoral, porque así toda la carga se reparte de una manera más igualitaria. Mejor postura para dormir. También se lo pregunto a los pacientes que vienen, por ejemplo, con dolor de cuello. La mejor postura es la que se llama fetal. Como veis aquí en los dibujos hay diferentes posturas de dormir. La menos dañina y también la menos utilizada es la postura de cúbito supino, boca arriba. La más utilizada es la postura de lado. Y la que menos recomendamos es la que aquí se llama caída libre, que es dormir boca abajo, porque son horas con el cuello
rotado. También veis como en los dibujos inferiores izquierda, si duermo de lado, necesito una almohada que haga que mis cervicales con respecto a dorsales y lumbares estén alineadas. En el dibujo superior se ve lo que se produce si no tengo almohada. También de cúbito supino, si tengo cuello adelantado, cuando me ponga boca arriba, el mentón se va a poner hacia arriba. Es necesario una ligera almohada para equilibrar. ¿Cómo levantarme del tatami? ¿Cómo levantarme de una cama? Lateralizando, no llevando una flexión el tronco hacia adelante porque me puede dar una lumbalgia. Me pongo de lado, en este caso sobre mi lado izquierdo, el brazo derecho lo utilizo a la vez que bajan las piernas hacia el suelo. Mejor posición para correr. Sobre todo si alguien te dice que va a correr y tiene dolores en las extremidades inferiores o en la espalda, zona lumbar, tenemos que comprobar que no corra impactando en los talones. Aquí nos indica que ya cuando corremos, el ideal es que el peso caiga un poco delante de los talones en la parte, hacia la parte media del pie. Posturas de compensación. Aquí vemos, aparte de las posturas de compensación, en los dos dibujos y fotos de la derecha, unos calzados que hacen un daño enorme, como mínimo a los dedos, a los pies, y después producen, como vamos a ver en la siguiente imagen, descompensaciones. Le llamamos posturas descompensaciones porque, como os decía antes, en el centro no me siento cómodo, entonces quizás cruzo un pie, quizás echo el peso hacia un lado de una cadera o hacia el otro para evitar las molestias. Con respecto al calzado, fíjate en la imagen de la derecha, el calzado de la derecha es amplio, no comprime los dedos de los pies, en cambio las modas de los calzados que terminan en punta, fíjate cómo comprimen anatómicamente los pies, y recuerda que ahí terminan y nacen 3 meridianos de energías. En el dibujo de la izquierda vemos que cuando utilizamos un calzado, sobre todo las mujeres que tienen un tacón muy elevado, las regiones que se van a ver de alguna manera afectadas, como la rodilla, como la articulación de la cadera, con un aumento de la hiperlordosis, y por último las vértebras cervicales. Por eso también tenemos que observar qué tipo de calzados utilizamos. Cuando cogemos un bolso y nos lo ponemos sobre un hombro, es exactamente lo mismo. Tengo que elevar ese hombro para que me sostenga el lado de la mochila o del bolso. Si lo hacemos una vez de vez en cuando no habrá ningún problema, pero si lo hacemos cotidianamente terminaré creando contracturas en las regiones locales y de compensación. Con respecto a la mochila, el ideal, si tiene peso, es utilizar los dos lados y la mochila bien en el centro. Si no, nos puede terminar produciendo una desviación en la columna vertebral. Aquí tenemos niños. Se considera que el máximo de peso que puede llevar un niño es el 10% de su peso, de la mochila. Está muy de moda llevar la mochila suelta hacia atrás, que cae sobre las lumbares. Eso es una posición incorrecta que, como ves aquí, hace que tenga que desplazar el tronco un poco hacia adelante. Si eso se hace mucho tiempo, generará desequilibrios. La posición correcta es que la mochila esté cerca de la región dorsal, y eso hará que las cargas se reparten de una manera equilibrada. La manera de presionar con shiatsu según la teoría del aspa.
Esta es la última parte de la parte 1. Tenemos que recordar una de las posiciones iniciales, que es elevar los brazos, las piernas un poco abiertas y que somos como una X. Esa X se cruza en la región sacrolumbar. Por eso en la postura básica siempre hablamos de la conciencia del Hara y de que la presión de Shiatsu nace de ese sitio, de la X, del Hara, de Koshi, y desde ahí dejamos caer el peso del cuerpo. Eso es muy importante. No presionan los dedos, sino es el peso del cuerpo que nace del Hara. Y aquí podemos ver cómo se hace en una presión en postura básica el movimiento en aspa, desde el pie izquierdo, dedo gordo, talones, tobillo, rodilla, llega a la articulación sacroiliaca del lado izquierdo y empieza a cruzar hacia el lado derecho, va hacia el hombro derecho, codos, muñecas, y el peso, por supuesto, cae en los pulgares. Esa es la conciencia que tenemos que tener del movimiento en aspa y sobre todo la región del punto 5 y 6, que es la región de Koshi, la región donde se cruza el aspa. Esto permite que la presión, al hacerla con el movimiento del cuerpo, al hacerla con el movimiento del Hara, tu gasto de energía sea mínimo y tus presiones tengan una cualidad que se nota cuando se hace la presión desde el Hara. Bueno, este es el fin de la primera parte, teórico, porque no nos vemos, pero que pondremos en práctica cuando retomemos las clases. Espero que te haya servido, que te haya gustado, y en la segunda parte de la teoría de aspa veremos cómo tratar diferentes regiones de nuestro cuerpo donde se generan tensiones con esta visión, con este pensamiento de trabajar en aspa. Recuerda que el shiatsu nunca va o empieza en la zona dolorida. Quizás es lo último que se trabaje si no hay inflamación. Siempre empezamos por zonas opuestas o aplicando la teoría del aspa. Bueno, te deseo que tengas un buen día y la próxima clase que hagamos virtual será teoría del aspa parte 2. Un saludo, chao.